José Antonio Zorrilla, embajador de España, retirado. José Antonio, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenos días. No sé cómo es esta última hora que está comentando el New York Times alrededor de que podamos tener un Ramadán en el que no haya un alto el fuego. ¿Cómo lo voy a contemplar? Es uno más de los capítulos que tú, magníficamente, en esta mañana, no es para hacerte la pelota, ¿eh? Pero este magnífico análisis que has hecho esta mañana del caos, esta especie de caos global. Es decir, es que nada funciona según las reglas que a nosotros nos han enseñado en la facultad. Y no sé cómo explicarte. Bajan los tipos de interés, pues sube el otro, y no suben. Es una cosa increíble. Unos suben, otros bajan. Yo no sé dónde estamos, y nos pasa a todos igual, vamos. Esto. Ahora, la verdad es que esto es una mariposa negra. Se ha organizado ahí en el Oriente Medio una cosa que ha tenido un gran valor. Entre otras, le hemos por fin oído a un responsable de Israel, con todo Israel detrás, que no están dispuestos a ir a una solución de dos estados. Bien, recuerdo, con perdón, a la resolución 181, que es la que crea el Estado de Israel, en la que se dice que se rompe el mandato británico en Palestina y se crearán dos estados, un estado judío y un estado palestino. Como los árabes atacaron y hubo una guerra y los palestinos no reconocían la OLP, vamos, Yasser Arafat, no reconocía a Israel, pues entonces lo que sucedió es que eso se interrumpió. Pero de repente vino Oslo y lo reconocieron. Ese era el momento en el cual había que haberle dicho a Israel los Estados Unidos, claro, seriamente, mira, esto ya os han reconocido, vamos a ir a dos estados porque Jordania lo asume y no pasa nada. Y de repente, pues Netanyahu nos ha dicho, no, esta tierra es judía, y no ha mencionado para nada la resolución 181. Pero, José, yo quisiera que esto lo tuvierais todos los que me escucháis clarísimo. Porque si de verdad no es un Estado, si no fue allí por la 181, sino porque en cierta ocasión allí, en un lugar donde se supone que Abraham iba a sacrificar a su hijo y tal y cual, Yahvé le dijo a Abraham, yo te daré las tierras que van desde el Nilo hasta el Éufrates. Entonces, claro, esto, bueno, el padre de Netanyahu, un gran experto en Inquisición, ya decía que a Israel le quedaba una gran tarea de reconquista. O sea, imagínate. Y entonces lo que sucede, y sobre esto quiero insistir, si tú no eres un Estado, si tu legitimidad viene de Dios, y yo lo siento decir esto, es brutal, pero es que entonces tiene razón Irán. ¿No entiendes? O sea, no es un Estado, es una entidad sionista. Es que es terrible, no puede ser eso, es que no puede ser, porque entonces lo que sucedería es que el Estado de Israel, que se ha creado y se creó de la mala conciencia nuestra, porque lo que sucedió en el Holocausto, en fin, no sé, no, yo casi te diría yo que no aconsejo que leáis los libros que te cuentan en detalle lo que pasó, porque de verdad no duermes, o sea, cualquier sensibilidad media es horrible, ¿no? Se creó para darles un refugio, un amparo, se convierte en el mayor creador y reproductor de antisemitismo del mundo. No ya porque los judíos hayan matado a Cristo, no, ahora ya es otra cosa, porque eso no es un Estado, eso es una entidad que está ahí, que hace lo que quiere, que viene de Dios, una especie de teocracia, que se rige según sus propios principios, que nadie sabe cuáles son, porque hoy es una cosa, mañana otra. Veamos, por ejemplo, cómo están haciendo nada más ni nada menos que pogroms, los judíos, sí, en Ramallah contra los colonos, porque naturalmente ahí están los palestinos. Llegan los colonos, les rompen los coches, les atacan, les pegan, y hasta incluso la cosa llega a veces a más. Yo no sé si ha habido algún que otro muerto, ¿no? Y claro, el resultado de esto, pues es que todo el mundo, pues está claro que el mundo mundial ha escogido, y ha escogido Palestina. Yo no tengo la culpa, quiero decir, a mí me ha sorprendido mucho. Yo no imaginaba esto. De repente resulta, ante el Tribunal de la Humanidad se presentan los palestinos y los judíos. Y va la humanidad y dice, no, los palestinos. Ah, ¿cómo? Sí. Entonces, claro, el problema es que detrás de Israel está Estados Unidos a muerte. Y claro, Occidente, pues, no sé, es que es como una especie de septicemia que llevamos en la sangre y que el día menos pensado nos ha costado un disgusto. En fin, no sé, siento no ser más optimista, siento no ser... José Antonio, el otro punto fundamental de la mañana para analizar es sobre todo lo que sucedió ayer en ese ataque de Rusia a 200 metros de Zelensky y que ha conllevado de una manera muy rápida, ¿no? Como un relámpago, la ayuda
bueno, República Checa, de otros países que estaban frenando parte del envío de artillería. Ayer ya liberaron directamente la artillería. Alemania aceptó que se compraran armas fuera de Europa. ¿Cómo puede derivar, sobre todo después de lo que sucedió ayer en ese ataque con drones a 200 metros de Zelensky, el movimiento de la comunidad internacional? El envío de artillería parece que está desbloqueado. ¿Puede haber también un movimiento de Occidente alrededor del tema o el capítulo de los famosos soldados o el envío de soldados a Ucrania? No es imposible. Eso es porque hay una gran... Yo no soy un experto en OTAN. No soy un experto en OTAN. Pero el artículo 5 no es lo que creéis que es, ¿eh? O sea, no penséis que de repente aparecen por ahí unos cuantos soldados ingleses y entonces, bueno, lo de Inglaterra es aparte, unos soldados ingleses. Rusia los mata y a continuación toda la OTAN se va a poner de parte de Inglaterra, ni muchísimo menos. Eso va país, primero va país por país. O sea, si tú quieres pegarte con Rusia, entonces lo puedes hacer. Pero no pienses por un momento que va a ser una cosa común y de la noche a la mañana, ni muchísimo menos. Entonces, es una escalada más. No lo has mencionado, pero a mí me parece de excepcional gravedad que en el Mar Rojo el 40% ahora mismo de los datos que van de Asia a Europa se hayan cortado los cables submarinos que unen a Europa con Asia y ya ha alcanzado el 40% de los datos. Esto me parece de una excepcional gravedad, porque me da la impresión de que países en el mundo que pueden hacer eso no hay más que dos. Y creo que ya sabemos todos cuáles son. Y la escalada sigue, que es lo que a mí me preocupa. Sigue. A mí hay dos cuestiones en toda esta historia que me preocupan mucho. La primera de ellas es la escalada. Y la segunda de ellas es que hay un malentendido fundacional. Las armas no le van a dar la victoria a Ucrania. Porque el proyecto político detrás de Ucrania es eliminar lo ruso de Ucrania, lo cual es por definición imposible, salvo que se entre en la lógica de la limpieza étnica o en la lógica del desplazamiento de población. Se van todos los del Donbass y ponemos aquí, llevamos gente de Uch, o sea, de la parte católica, polaca, tal, los llevamos aquí y entonces, claro, ahí se crea la unanimidad étnica. ¿Cómo se vaya a conseguir esto contra la voluntad decidida de Rusia? Yo tengo grandes dudas. Es un proyecto político desde el principio malo. Malo por lo que pretende hacer, que es una locura. Ha derivado incluso en que han prohibido la religión. Pues la religión. O sea, hoy en Ucrania no puedes ser del patriarcado. Tienes que ser necesariamente otra cosa que no sé qué es. El patriarcado dice que es una iglesia cismática. A esto hemos llegado. Y porque los agentes que están llevando eso adelante no se cortan, siguen recuperando grandes viejos nombres de los oficiales de la división Galitzen, de las SS Galitzen, y siguen nombrando calles y estadios y haciendo museos con su nombre y tal. Y son los peores criminales del Holocausto, a estas tierras donde se produjo esa barbaridad. Las llama Timothy Snyder Tierras de Sangre, Bloodlands, que es un libro que se ha hecho famoso y que yo desde luego lo he leído, es aterrador. Aterrador. Y pues ante este doble error, ya uno es estratégico y otro es táctico, hay que esperar acontecimientos, pero buenos no. Buenos no. Y si a eso le juntas el descontrol que tú acabas de relatar, pues imagínate. En ese entorno, ¿cuál es la posición de Europa? Hemos visto en la última semana todo el movimiento Macron, Alemania, Francia, Francia, Alemania. ¿Qué opciones tiene en este entorno de Europa de protegerse, de defenderse y sobre todo de mantener una actitud unida que no parece ser la que están dando en la última semana? Hombre, verás, José, a mí me parece muy bien que los polacos, los ¿cómo se llama? Los bálticos y tal, odien a Rusia, vale. Pero nosotros no la odiamos. Entonces hay que pensar que nosotros vayamos a entrar allí como si fueran unos, no sé, unos cosacos perdidos, borrachos y tal. Es completamente ignorar lo que es la historia y lo que somos nosotros. Desearía recordar a todo el mundo que Odessa, ciudad muy de moda ahora en estos últimos tiempos, fue conquistada por una espada española, la del general Riva. Desearía recordar que Catalina la Grande tenía como músico de cámara a un señor que se llamaba Martín y Soler. Y
y que ella componía, o sea, él componía y ella escribía las letras que han quedado para la posteridad, que de vez en cuando se tocan. Los 2000 y pico, ¿cómo se llama? La guardia personal de María Andreyevna, 2000 y pico personas, los antiguos veteranos de las guerras napoleónicas. Pero ¿cómo vamos a echar todo esto por la borda? ¿Por qué? Ahora mismo hay 59 personas que en el récord de lo que es la historia de Rusia, hay 59 personas que tienen el título de héroe de la Unión Soviética por hazañas cometidas en la Guerra Civil Española. Tú comprenderás que nosotros entrar ahí a saco no tiene ningún sentido. Respecto a Europa como tal, he oído con grandísima sorpresa que el señor Borrell ha dicho: Putin y Trump todavía no han ganado, pero pueden ganar. ¿Qué va a hacer Europa? Pero, José, que está diciendo que Putin y Trump son lo mismo. Eso lo dijo ayer. Trump y Putin todavía pueden ganar. ¿Cómo? Pues claro que Trump ganará. Es que ya se ha quedado con las primarias. Él es el candidato. Pero ¿esto a qué viene? Bueno, ¿cómo ves entonces esa fotografía? Bueno, dejamos al embajador, José Antonio, perdón. Perdón, es que tengo una bronquitis. Sí, está todo el mundo constipado. Pues nada, don José Antonio, si quiere lo dejamos aquí. José Antonio Zorrilla, embajador de España. No. Seguimos. Sigue, no pasa nada. No. Cuéntanos tú cómo ves esa fotografía europea. Era el capítulo fundamental, ¿no? Para entender por dónde puede ir la respuesta europea, o común, no común, o cómo van a hacerlo. Joder, es que claro, si nosotros, la respuesta europea común es hacer causa común con los Estados Unidos y declarar enemiga a Rusia, esto va a terminar como el Rosario de la Aurora. O sea, que esto no hace falta que yo te detalle qué es lo que va a suceder. Algo muy malo. Pero lo peor de todo, José, es que es sin razón ninguna. O sea, no hay ninguna razón para que todo esto pase. O sea, es verdaderamente sorprendente. Los Estados Unidos sabían que Ucrania era la línea roja, que no se podía pasar, y la pasaron alegremente, no sé, la pasaron, ¿no? Por ejemplo, y entonces, pues lo que está sucediendo se hubiera podido arreglar sencillamente diciendo, bueno, pues no entramos ahí. Austria es un país neutral y le va muy bien, y Finlandia también, Noruega, a pesar de que es el país de Stoltenberg, no tiene bases extranjeras ni tampoco armas nucleares, vamos a buscar algo. No quisieron encontrar nada. Y no quisieron porque habían hecho un análisis estratégico equivocado, y es que había habido una guerra y la habían ganado. No hubo guerra y no ganaron. Y no es que lo diga yo, lo dice el jefe de seguridad, lo dijo. Un grandísimo hombre de Estado americano, que fue Brent Scowcroft, el jefe de seguridad de Bush padre, el que le aconsejó que no entrara en Irak, y fue escuchado. Y está escrito, lo dijo. Nosotros hemos asistido, escribí un libro con Bush padre, se llama El fin, World Transform, Un mundo transformado. Bueno, y lo dice, la Unión Soviética no se ha caído por ningún defecto externo, ha caído por defectos de diseño interno, core design. Pero como los americanos estaban convencidos de que podían hacer lo que querían porque habían ganado y podían imponerle a Rusia un diktat como el de Versalles, pues allá fueron. Contra el parecer de Scowcroft y de otros muchos, porque incluso participó en nuestro grupo Eisenhower, que era la hija del presidente Eisenhower. Y, por supuesto, ese genio maravilloso que fue George Kennan, que lo dijo con todas sus letras. Todo lo que él dijo se ha cumplido, la profecía se ha cumplido. Y entonces ahora mismo estamos en una situación que si nosotros estamos de escalada, o sea, pum, va cada vez más arriba, y no es nada difícil verlo. Entonces, ¿esto cómo pueda terminar? La verdad es que no lo sé. De todas formas, lo que está sucediendo en el mundo, como te das cuenta, son cosas muy difíciles de prever. Por ejemplo, ¿quién iba a imaginar que Erdogan se iba a ir a ver a Trump? Por ejemplo, ¿quién iba a imaginar que iban a echar, porque lo han echado, a Victoria Nuland? Y han puesto en su lugar a alguien a quien yo conozco personalmente, a John Bass. Fue embajador en Georgia cuando yo también era embajador. Y como los dos éramos del grupo de italianohablantes, pues de vez en cuando comíamos allí. Era una cosa muy divertida, estupendo, muy simpático. Y yo le deseo lo mejor. Ha hecho una buena carrera en el Departamento de Estado.
acting, o sea, por el momento es ad interim. Vamos a ver si lo hacen. Pero lo que es cierto es que la señora Lula ya se ha ido. Y yo creo que esto prepara camino para otras cosas. Prepara camino, claro, para que si gana Trump esto se acabe. Que yo creo que lo han dicho ya todos los republicanos. Estamos hartos de estas hazañas bélicas, esto se tiene que acabar. Y bueno, esto ya lo he dicho en otro programa, te ruego que me disculpes. Tú no tienes un duro. Ha venido una terrible catástrofe, por ejemplo, una avenida de fuego con un volcán, me estoy refiriendo a la isla de Maui en Hawái, y te dan $750. 750 dólares. Pero a Ucrania, que nos consta que un porcentaje importante de los 100.000 millones ha terminado donde no debe, entre otras cosas ha terminado en Hamas y en México, y en los bolsillos de alguno que otro, una parte del dinero que se va, ¿no? Pues, claro, lógicamente, bueno, o sea, para mí $700 y para estos piratas, pues 100.000 millones. No puede ser, no quiero. Claro, medio país ha pasado a los republicanos, claro, con razón o sin ella, pues que esto no puede ser. Yo no soy americano, pero claro, gastarse 100.000 millones en una guerra que no se puede ganar, o en una guerra, vayamos más allá. ¿Qué importa si la ganas? ¿Qué quieres hacer? Yo es que no entiendo muy bien cuál es el propósito último de todo esto, no entiendo, o sea, ¿qué queréis? ¿Quedaros? ¿Qué queréis? ¿De verdad creéis que es posible quedaros con los 11 usos horarios de Rusia? Si no sé esto, José, es que me pasa como a ti. Has tenido un comienzo magnífico de programa. Porque en términos económicos, que ya esto no se puede refutar, tú has hecho un panorama de lo que hay. Y es alarmante. Porque no responde a nada de lo que sabemos y hemos estudiado. Es un caos global. Voilà, bien, muy bien. Es un caos global. Un caos global, venga. Vamos a fundar el Club del Caos. No, yo creo que ya lo tienen fundado, José Antonio. Yo creo que lo han fundado y no nos lo han dicho. Y lo están poniendo en marcha. Pues casi con seguridad. Eso encaja más. Pues, increíble. Muchísimas gracias, José Antonio, por acompañarnos. José Antonio Zorrilla, embajador de España, retirado. Buen día, José Antonio, buen negocio. Buen día, hasta luego. Chao. 9